Sobrevivir confiado. Dice el Salmo 4:8, muchos se lo saben de memoria: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Voy a recalcar esa parte: me haces vivir confiado. Señor, ayúdanos en esta hora a procesar, a entender tu palabra. Ayúdanos a saber, a conocer, a entender que solo en ti, Señor, podemos estar confiados. Que tú eres esa fuente de confianza, de seguridad, y que en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, en ti podemos estar confiados. Habla nuestras vidas este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. El título del mensaje es Vivir confiado. Tome su lugar. Tome su lugar. Vivir confiado. Este salmo es un salmo corto, es un salmo de 8 versos, de 8 versículos. Pero en la primera parte, este salmo comienza así con un profundo clamor de parte del salmista, pidiéndole a Dios justicia porque sus enemigos lo persiguen. Siempre vamos a ver en muchos de los salmos al rey David siendo perseguido por sus enemigos, por los que querían el mal para Israel, para su reino, para su palacio, para su familia. Y el salmista, en cada circunstancia de necesidad, de angustia, de injusticia, de dolor, de desafío, siempre vemos al salmista orando a Dios. Siempre vemos al salmista pidiéndole ayuda a Dios. Y este salmo no es la excepción. Él hace un clamor por la justicia de Dios. Se siente injustamente perseguido, se siente calumniado, y con esperanza pide la intervención de Dios. Ahora, en medio de todo este salmo, este poema finaliza con una afirmación de seguridad. ¿Por qué digo con una afirmación de seguridad? Porque el salmista dice que él se acuesta, que él se va a dormir y duerme tan tranquilo, duerme tan confiado, porque es Dios quien lo inspira, quien lo anima, quien le trae paz y quien lo hace vivir cada día de su vida confiado. Ahora, para muchos este versículo puede sonar simplemente como un versículo para irse a dormir, y déjeme contarle mi experiencia, porque este salmo, este versículo, por generaciones de creyentes, este salmo ha sido clásico, ha sido clave para dormir, para recitarlo antes de dormir. Yo me acuerdo cuando era niño, el primer versículo de la Biblia que mi papá me enseñó fue este. El primer versículo de la Biblia que mi papá me puso a memorizar fue este. Y me lo aprendí, y antes de dormirme todos los días lo recitaba cuando era niño, cuando era adolescente. Ahora ya de adulto no le digo que todos los días, pero de cuando en cuando lo uso. Pero me marcó tanto este salmo que el primer versículo que yo le enseñé a mis 2 hijos fue este. Y se lo saben de memoria, y a veces antes de dormir voy y los beso, oro con ellos y les digo: vamos a decir el Salmo 4:8. Y a veces cuando el más chiquito me dice: papá, es que y me da un poquito de miedo, y está acuérdate del Salmo 4:8, ¿cuál es? Y ya lo dice. Y le digo: Dios está aquí, tienes confianza en Dios, puedes dormir confiado, puedes dormir tranquilo. Pero este salmo me llamó la atención. Hace semanas el Señor lo puso en mi corazón, y cuando lo pone el Señor en mi corazón para compartirlo, digo: es que es un salmo relacionado con el dormir. Pero empecé a meditar más en él y a analizarlo más, y el Señor empezó a ministrar mi corazón,
y me hizo ver que no es solo un salmo para dormir, sino que es un salmo, es un verso de la Biblia donde nos habla y nos enseña a vivir todos los días de nuestra vida confiados en el Señor. Ahora, escuche bien, vivimos en un mundo lleno de caos, vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, vivimos en un país donde son evidentes las crisis económicas, vivimos en un mundo donde es notable los problemas familiares, hay enfermedad, hay inseguridad, hay maldad. Y el Salmo 4:8, ante todas estas situaciones o circunstancias que nos rodean, ofrece para nosotros una esperanza, ofrece para nosotros una declaración poderosa basada en la palabra de Dios. Y esa declaración poderosa es que solamente Él nos puede hacer vivir confiados. Y nos hace ver que podemos experimentar una paz aún en medio de la adversidad. Así que este versículo nos muestra un camino, nos marca una pauta para nosotros enfrentar cualquier inquietud, cualquier circunstancia, cualquier necesidad. Nosotros la podemos enfrentar con una confianza plena en el Señor. Ahora, cuando hablamos de confianza, cuando vamos al original y vemos ¿qué es esa palabra confianza? Hay una diapositiva por ahí que nos ofrece la definición de la palabra en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. Y cuando vamos al hebreo, la palabra para confianza es betash o betach. Esa palabra es seguridad, es protección, confianza, certidumbre, audazmente, sin cuidado. Es decir, no tengas, usted escucha cuando alguien le dice no tengas cuidado, o sea, no te preocupes. Esperanza es estar a salvo, y repite varias veces seguro, seguridad. Ahora, propiamente se refiere esta palabra a un lugar de refugio, un lugar de seguridad, y nos da ahí una definición. O sea, a menudo podemos encontrar seguridad, certeza, hay cuidado, hay confianza, hay esperanza. Es decir, estamos a salvos, podemos tener seguridad cuando estamos con Dios. Entonces, todo esto el salmista lo entiende, lo comprende, lo ha experimentado. Y el salmista dice: yo me voy a dormir, pongo mi cabeza en la almohada y me quedo dormido tranquilamente, porque todos los días de mi vida, independientemente de la circunstancia, de la necesidad, de la situación por más adversa que sea, yo puedo vivir confiado. Y ese es el desafío que nosotros tenemos en la actualidad. Ante cualquier circunstancia, adversidad, inseguridad, problema, enfermedad, escasez, persecución, calumnia, podemos vivir confiados, porque la palabra de Dios nos ofrece un camino, y la palabra de Dios nos dice que en Cristo, que en Dios podemos vivir tranquilos y confiados. Dígale al que está a su lado: tú tranquilo, yo nervioso. No hay por qué estar nervioso, tú tranquilo, dígale. Ahora, cuando analizo este salmo, y analizo en la palabra confianza, diga conmigo confianza. Estamos hablando de una confianza que trae paz. Lo vuelvo a decir, estamos hablando de una confianza que trae paz. Porque si yo digo estar confiado y no tengo paz, entonces no estoy confiado. Porque si yo no encuentro paz, entonces no estoy confiando en Dios. Cuando yo
confío en Dios, es decir, cuando yo estoy seguro, ya le expliqué, ya vimos lo que es la palabra confianza. Cuando yo estoy seguro, cuando yo estoy completamente convencido que Dios es mi refugio, que Dios es mi escondite, que Dios es mi lugar de seguridad, cuando yo estoy confiando en Él ante cualquier circunstancia, esa confianza me trae paz. Y el salmista, fíjese lo que dice: en paz me voy a acostar y en esa paz voy a dormir. Ahora, ¿por qué tiene paz? Porque confía en Dios. Y cuando yo confío en Dios, yo tengo paz. Y David expresa en este pasaje que en su alma hay tranquilidad. Y escuche bien, David no está en ese momento de su vida sin ningún problema. Está siendo perseguido. Han venido contra él. David está pidiéndole a Dios justicia, pero ante esa oración de pidiéndole a Dios justicia, a pesar de todo, David expresa tranquilidad en su alma, porque su confianza no era en cierta manera teórica, sino que la practicaba. Es decir, no solo tenía conocimiento de quién era Dios, de qué es la paz de Dios, de qué es la confianza en Dios. David no solamente tiene conocimiento sobre lo que es Dios y su paz y su confianza, sino que David ha llevado a la práctica aquello. David ha experimentado la paz de Dios. Y es visible porque era capaz de descansar. Fíjense, y esta paz no viene de la ausencia de problemas. David está en problemas, pero tiene la certeza de que Dios está en control. Ahora, la paz que David menciona, o la paz que David nos hace ver en este salmo, escuche bien, esa paz no depende de circunstancias externas, no depende de los problemas que tiene, no depende de lo que está pasando. Aunque David, lo vuelvo a recalcar, tiene enemigos, está pasando dificultades, pero David sabe que a pesar de sus dificultades, él puede entregarle sus cargas a Dios antes de dormir. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 al 7 nos recuerda que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios en oración con acción de gracias, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese, Filipenses 4, 6, 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Lo vuelvo a decir, esa paz de Dios guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos. ¿Por qué cree usted que gente batalla para dormir? Porque está la mente: ¿y cómo le vas a hacer? Y mañana tienes que dar el pago y no hay. Y mañana vas a enfrentar esto, no hay. Y mañana y toda la noche. ¿Y cómo le vas a hacer para decirle a tu esposo que cargaste a eso en la tarjeta y te había dicho que no usaras la tarjeta? ¿Y cómo le vas a hacer para decirle? Y está la maquinita sasi. Y no puede dormir y se voltea para un lado y le pega la almohada y dice: ay, esta almohada tan dura que está ahora. Ay, este señor que no me deja dormir con esos ronquidos. ¿Por qué? Porque no tienes paz en tu mente, no tienes paz en tu corazón, porque estás viendo solamente el problema, estás viendo solamente la circunstancia, estás viendo la adversidad, estás pensando en cómo le vas a hacer, y en vez de confiar en Dios, estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en tus recursos y no estás confiando en Dios. A mí me pregunta la gente: ¿y usted puede dormir, pastor? Claro, pónganme un catre enseguida de las vías del tren y puede pasar el tren 20 veces y sigo dormido, porque tengo mi confianza puesta en Dios. Pero el que no se toma té de tila y de apache y de gato y de león y de ardilla, porque hay tés de todo,
de uña de gato, de uña de tigre, de uña de león. Y hay unos que hasta se comen las uñas de tanto nervio, inseguridad, impaciencia. Entonces no importa lo que estés viviendo, escucha bien, no importa si estás rodeado de problemas, de circunstancias, si no hay trabajo o no se vendió nada en el negocio, no importa lo que te quiera robar la paz. Cuando tú aprendes a esperar y a confiar en Dios, tú puedes vivir confiado, porque tú le entregas a Dios tus problemas, tú le entregas a Dios tus circunstancias. ¿Qué dice la Escritura? Dice: vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, que yo los haré ¿qué? El problema es que no venimos a Dios. El problema es que no le entregamos nuestras cargas a Dios. El problema es que no le entregamos nuestras necesidades a Dios. El problema es que queremos llevar las cargas nosotros. Y el salmista está lleno de cargas, pero antes de irse a dormir en oración le entregó sus cargas a Dios. En lugar de perder el sueño porque no hay dinero, debemos de confiar en la provisión de Dios. Lo vuelvo a decir, debemos de confiar en la provisión de Dios. En medio tal vez de un diagnóstico de medicina difícil, que el doctor te dijo que ya no había cura, que ya no había solución, recuerda que Jesús es el médico por excelencia, y que Él sana todas nuestras dolencias, y que en la cruz del Calvario Él llevó toda enfermedad, y que por su llaga fuimos ¿qué? Curados. Dice Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: tú guardarás, ay, más o menos con algo de paz. Dice la Biblia: tú guardarás, dígalo conmigo, en completa paz. Léalo: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, aquel que está pensando que Dios le va a ayudar, es decir, aquel que ha confiado en Dios, en su mente va a tener paz. ¿Por qué no tienes paz en tu mente y en tu corazón? Porque no estás confiando en Dios, estás confiando en tus fuerzas. Ahora, Juan 14:27 nos habla de lo que dice el príncipe de paz. Juan 14:27 lee: la paz os dejo, dice Jesús a sus discípulos, mi paz os doy. Y dice: yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios es incomparable. La paz de Dios es única, es especial. La paz de Dios es maravillosa. La paz de Dios es poderosa. La Biblia dice que Él es el príncipe de paz, que Él es rey de paz. Entonces yo voy a dejar que la paz del príncipe de paz reine en mi vida y en mi corazón. Y cuando yo deje que la paz del príncipe de paz, del rey de reyes, reine en mi corazón, yo me voy a ir a dormir y voy a dormir tranquilo, aunque me haya cenado 1 litro de frijoles antes de irme a dormir. Así es que es una paz, es una confianza, que trae paz. Pero en segundo lugar, avanzo. Cuando hablamos de esta confianza, es una confianza, escuche bien, fundamentada en Dios. O sea, no es una confianza fundamentada en una persona, no es una confianza fundamentada en algún recurso, no es una confianza fundamentada en el dinero, no es una confianza fundamentada en la influencia o las influencias de las personas que conozco, no es una confianza fundamentada en ningún poder terrenal, sino que es una confianza fundamentada en Dios. Dice el salmista: porque solo tú, Jehová. Es decir, porque solo tú, Dios. Y esta confianza no está basada en probabilidades, sino que está basada en el carácter de Dios. Diga conmigo: el carácter de Dios. Cuando hablamos del carácter de Dios,
hablamos de que Dios no es como el ser humano, porque hoy nosotros podemos tener ganas de algo y mañana no. El carácter del ser humano fluctúa, varía. El carácter del ser humano es cambiante. Hoy puedo querer ayudarte y mañana no. Hoy me caes bien y mañana me caes mal. Hoy tengo ganas de vivir y mañana no tengo ganas de vivir. Pero Dios no cambia. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. La Biblia dice que Dios no es mentiroso, que Dios es verdadero. Entonces esa confianza está basada en el carácter inmutable de Dios, que Dios no cambia, está basada en sus promesas. Y la Biblia dice que sus promesas son en el sí, amén. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo hace. Él no es como el ser humano que promete mucho y no da nada. Dios promete algo y lo cumple. Y si Dios dice que está contigo, y si Dios dice que te va a ayudar, y si Dios dice que te va a sacar adelante, y si Dios dice que te va a proveer, Él lo va a hacer. Él no cambia. Y esa confianza que yo tengo en Dios está basada en Él, en su carácter inmutable que no cambia. Hebreos 13:5 nos asegura que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. ¿Qué dice la Biblia? Los que se lo saben: yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que dice Dios. Y esta confianza en Dios nos debe de permitir entonces descansar. Nos debe de permitir entonces tener paz, porque sabemos que nuestro Creador tiene el control de todas las cosas. Y escucha bien, cuando hablamos de seguridad, hoy todo el mundo busca seguridad. Todos quieren vivir en un lugar, en un barrio seguro. Quieren vivir en una ciudad segura. Quieren viajar en un vehículo seguro. Quieren meter a sus hijos en una escuela segura. Quieren entrar a una clínica segura. Yo sé que no siempre se puede, pero de alguna manera u otra todos buscamos seguridad. Porque algunos tienen miedo a casarse por inseguridad. Porque algunos tienen miedo a subirse al avión por inseguridad. Pero no tienen miedo a comerse un litro de frijoles en la noche. Entonces, muchos buscamos seguridad, pero a veces buscamos seguridad en cosas temporales, en el dinero, en la cuenta de banco, en el seguro del vehículo, en el seguro de vida, en el seguro médico, en los títulos académicos, qué sé yo. Todo el mundo busca de alguna manera seguridad en una cosa u otra. Sin embargo, cuando vemos que estas cosas que aparentemente son seguras pueden fallar, entonces ¿qué hacemos? La semana pasada alguien de la iglesia viajaba por la carretera y tiene un seguro con cobertura amplia. Se le revienta la llanta porque cae en un hoyo y le habla a su aseguradora, porque en el seguro dice que tiene asistencia en el camino, en la carretera, y nunca llegó la asistencia. Nunca llegó, nadie llegó. Las cosas que aparentemente son seguras no son seguras. Pero mi seguridad no está basada en algo terrenal. Mi seguridad está basada en el carácter inmutable de Dios. Dios no cambia, Dios no deja de ser. Él es fiel, y si Él dijo que Él iba a estar conmigo, y si Él me invitó a confiar en Él, yo puedo estar confiado en Él. Y esa es la confianza que tiene David en Él, que va y pone su cabeza en la almohada y se queda dormido y tranquilo.
Entonces nosotros debemos de creer en ese Dios, debemos de tener confianza en el Dios de la Biblia, creer que Él es nuestro proveedor, aunque estén escasos los recursos, reconocer que Él es mi roca y mi refugio, aún en tiempos de incertidumbre, recordar que su fidelidad no cambia, incluso cuando las cosas no vayan bien. Él es mi confianza. Él es mi seguridad. Y sabe una cosa, le digo una cosa. Yo no estoy diciendo que no sean buenos los seguros, yo no estoy diciendo que no tengas ahorros, yo no estoy diciendo que no de alguna manera pongas tu confianza en algunas cosas que nos pueden proveer o proporcionar algo de seguridad. Pero yo lo que estoy diciendo es que toda nuestra vida, toda nuestra familia, todas nuestras situaciones, todas nuestras circunstancias, yo lo que te estoy tratando de decir es que en cada momento difícil de la vida debes de seguir confiando en Dios, porque mejor es confiar en Dios que en el hombre. Y eso lo dice la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 118. Salmo 118 versículos 8 y 9 dice: mejor es confiar ¿en quién? En Jehová, que en quién, que en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Y Proverbios, pasaje muy conocido, Proverbios 3, 5 al 6, dice: fíate, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, número 1, hablamos de una confianza que trae paz. Número 2, hablamos de una confianza fundamentada en Dios, en el carácter de Dios, que Dios no cambia y que la Biblia nos dice que es mejor confiar en Dios que en cualquier otra cosa. Pero número 3, estamos hablando, cuando el salmista dice me haces vivir confiado, estamos hablando en tercer lugar de una confianza para todos los días. ¿Para cuándo es esta confianza? Para todos los días. O sea, no es una confianza solamente de domingo, no es una confianza de viernes cuando me pagan, o de cada 15 o de cada 30. Es una confianza ¿para cuándo? ¿Cuándo tengo que confiar en Dios? En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Cuando hay y cuando no hay. Cuando el refri está lleno y cuando solamente hay medio tomate, medio podrido, también sigo confiando en Dios. En todo momento, en las buenas noticias y en las malas noticias, confío en Dios. Y dice el salmista: me haces vivir. Está hablando de vivir todos los días. Yo vivo confiado, es lo que está diciendo el salmista. Solo Él, solo Dios, todos los días de mi vida me hace vivir confiado. O sea, indica continuidad, siempre, constancia. David no solo experimentaba confianza en los momentos buenos o abundantes, puntuales, sino que David nos hace ver que cada día, constantemente en su vida, él confía en Dios. Y esto lo hace posible, escucha bien, la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios no depende de un momento, o es decir, la fidelidad de Dios no es solo una vez, sino que la fidelidad de Dios es constante. La Biblia dice en repetidas ocasiones: y fiel es Dios. No dice y fiel fue Dios. Y pueda que Dios sea fiel, dice Dios es fiel. Está hablando de que constantemente Dios es fiel. Lo vuelvo a decir, Dios es constante, Dios no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Sus misericordias son nuevas cada mañana, lo dice la Biblia. Entonces, no importa lo que esté pasando, yo puedo vivir confiado todos los días. No solo los domingos. Mi confianza debe de ser parte de mi vida diaria. Mi confianza en Dios debe de ser parte de mi rutina diaria.
Debo de confiar en Dios, debo de confiar que Él está guiando mi vida, debo de confiar que Él está en control de mis circunstancias, debo de confiar que Él está en control de mis pensamientos, debo de confiar que Él está en control de mis acciones. Y eso significa que cada día yo voy a elegir confiar en Dios, tanto en los días buenos como en los días malos, cuando estoy arriba, cuando estoy abajo. En cada momento yo debo de confiar en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Ahora, David está confiado porque tiene una relación con Dios. El problema de muchos de nosotros que perdemos esa confianza en Dios es porque descuidamos nuestra relación con Dios. Y cuando sabemos que es fundamental y básico el orar para todo creyente y el leer la palabra, a veces lo dejamos de hacer. ¿Y qué pasa cuando yo no estoy actualizado, no estoy al día en mi relación con Dios, con su palabra? Comienzo a dudar. Comienzo a flaquear. Comienzo a debilitarme, porque no estoy alimentando mi espíritu, mi vida, mi corazón no está siendo alimentada y sustentada por la palabra y la presencia de Dios. Entonces yo tengo que reconocer, escúcheme bien lo que le voy a decir, esto es muy importante. Yo tengo que reconocer que mi confianza en Dios no está basada en una emoción. Lo vuelvo a decir, mi confianza en Dios no está basada en una emoción. Mi confianza en Dios está basada en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia de Dios. Mi confianza está basada en el carácter de Dios. Mi confianza está basada en lo que Dios es, en la inmutabilidad de Dios. Porque si yo baso mi confianza en una emoción, pues cuando no me sienta bien emocionalmente, entonces ya no voy a confiar en Dios, porque no me encuentro bien emocionalmente. Y tengo que aceptar que no siempre voy a tener control de mis emociones. Tengo que entender que no siempre voy a tener control de todas las cosas, que no siempre voy a tener control de muchas cosas, pero puedo descansar en la soberanía de Dios. Puedo descansar en la perfecta voluntad de Dios, porque la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo sé que a pesar de todo y que en medio de todo Dios me quiere hacer bien. Dios no me quiere hacer mal. Cuando yo paso por una prueba, cuando yo paso por la enfermedad, cuando yo paso por la escasez, no es porque Dios me quiere perjudicar ni hacer mal, es porque Dios me quiere hacer bien. Dios me quiere enseñar algo, Dios me quiere mostrar algo. Él quiere madurar mi carácter, Él quiere pulir mi fe, Él quiere perfeccionarme. Y en medio de todo yo confío en Él. Cada mañana yo tengo que recordar lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23, que nuevas son cada mañana sus misericordias, y que grande es su fidelidad. En el trabajo, en el negocio estoy aterrizando ya, en los estudios, en la entrega de diagnósticos médicos, de resultados médicos. Yo tengo que confiar a Dios, que Él dirige mis pasos, que Él dirige mi camino. Dice otro salmo de David muy conocido, otro clásico, el Salmo 23:1, que dice: Jehová es... ¿Y qué? Nada. ¿Lo puede leer conmigo una vez más? Jehová es y nada. Dígale al que está a su lado: nada me falta.
Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Vivir confiado. Dígale al que está a su lado: tenemos que vivir confiados. Quiero cerrar con el testimonio de un evangelista inglés allá por los años 1800, George Mueller, Jorge Mueller. Hay una diapositiva que tiene su foto, tiene su nombre, George Mueller. George Mueller, escuche bien, en los años 1800 fundó varios orfanatos, fundó escuelas de ministerio, patrocinó y sustentó a muchos misioneros en el mundo. Pero algo de lo más impresionante es que a lo largo de su ministerio alimentó a más de 10,000 niños huérfanos. Y basado en la promesa de Dios del Salmo 68:5, que dice: Dios es padre de los huérfanos. Yo he leído muchas anécdotas de él. Mi papá me ha contado muchas anécdotas de él también. Y sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él. Una de ellas, escuche bien, alimentaba a miles de personas, miles de bocas. Y dicen que una noche, y vivían en casas, en varios lugares. Él alimentaba a miles de personas todos los días. Y dicen que una noche vino el encargado de los alimentos, de los almacenes, y viene y le dice: señor Mueller, hoy servimos para la cena lo último que había, y mañana no hay nada. Y dice la historia que le dijo: ven, vamos a orar. E hizo una oración así sencilla, tranquila, diciéndole a Dios que confiaba en él. Y se fue a dormir. ¿Y cómo cree que durmió? Tranquilo, en paz. En la noche Dios movió a un hombre millonario y le mandó costales y costales de arroz, todo tipo de alimento. Y para en la mañana, ¿qué cree? Que todos los almacenes estaban llenos. Y se levantó el señor Mueller y le dijo al encargado: te dije que Dios nos iba a dar. Eso es vivir confiado. Escuche bien, hay más. Si usted lee ahí, dice: Mueller tenía un cuaderno donde anotó más de 50,000 oraciones que fueron ¿qué? Así es que no tengo tiempo para contarle las 50,000, pero una más. Alimentaba miles de bocas, y en la mañana están los niños sentados. Muchas veces pasó esto, pero una de las mañanas están sentados los niños con los platos vacíos en las mesas. Y viene el encargado y le dice: señor Mueller, los platos están vacíos, los vasos están vacíos y no hay nada que comer. Y dice: ven, vamos a orar. Y comienza a orar. Y cuando termina de orar, alguien está tocando la puerta y le dice: se me averió, se me quebró la carreta donde llevo todos estos litros de leche, y si no los reparto se van a echar a perder. Se le quebró la carreta, eran los años 1800, enfrente del orfanatorio, y están sirviéndole los vasos de leche, y toca a otro la puerta y le dice: señor Mueller,
llevábamos este pan para la reina, pero se nos coció de más y nos lo regresaron y nos dijeron que aquí hay niños que tienen hambre. Y todos esa mañana comieron panecito con leche, pan recién horneado y leche recién ordeñada, porque Dios es el proveedor de nosotros. Y eso es vivir confiado, que aunque aún no haya nada en la mesa, sé que al terminar la oración va a haber algo en mi mesa, que aunque el diagnóstico sea contrario, Dios puede tornarlo para que sea favorable, que aunque la gente diga que no se puede, hay alguien que dice que sí se puede, que aunque hay cosas que me pueden robar el sueño, yo vengo delante de Dios y las pongo. Yo puedo dormir tranquilo y confiado y levantarme sabiendo que Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Ahora escúcheme bien, vivir confiado, cierro ya con esto, no significa que no vamos a enfrentar desafíos ni problemas. Vivir confiado significa que en medio de todos los problemas podemos experimentar la paz de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la ayuda de Dios, porque nuestra fuente de seguridad y de confianza que está en Dios nos permite descansar y vivir confiado todos los días. En medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás viviendo, invita a Dios a tu vida. Invita a Dios a tu circunstancia. Invita a Dios a esa enfermedad. Invita a Dios a ese problema. Invita a Dios a tu matrimonio. Invita a Dios a que tome control de tu familia. Dios lo puede hacer. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Se me viene a la mente algo y lo evadí. Si me regala un minuto se lo cuento. Llegó un momento en mi vida de casado y yo lo he dicho antes, y ya con Danielita chiquita, en que Dios me dijo que dejara de trabajar secularmente y que confiara en Él y que viviera por fe del ministerio. A mí se me hacía muy difícil. Yo tenía un buen trabajo, secularmente hablando, y Dios, de alguna manera u otra, historia larga, corta, me saca del trabajo y comenzamos a vivir por fe. Fueron días difíciles, momentos difíciles, pero yo persistía. Yo quería ayudar a Dios. Yo quería hacerlo en mis fuerzas, y aún así seguía vendiendo cositas ahí por un lado. Yo no le estoy diciendo que usted no venda cosas, yo le estoy contando mi caso. Yo quería ayudar a Dios haciendo otras cosas por afuera y no me iba bien. Y un día me dijo Dios: te estoy diciendo que necesitas confiar en mí. Está bien. Se llegó el fin de semana, yo no tenía ninguna invitación a predicar, y el lunes yo tenía que pagar la renta, la luz, el agua, todo, y no tenía para pagar. Había comida en la casa, pero no tenía para pagar eso. Y me habla un pastor y me dice: ven a predicar. Le digo: sí, está bien, yo voy el domingo a predicar. Ahora, ir a predicar estaba a 3 horas. Y yo dije: ¿qué tanto me pueden dar de ofrenda por predicar? A lo mejor me van a dar para la gasolina, para ir y venir. Además de gasolina me iba a gastar como $50, $60 en aquel tiempo. Estoy hablando hace varios años. Y voy a predicar. Termino, ministro. Viene el pastor y me da el sobre con la ofrenda.
Y yo me voy al baño a ver el sobre de la ofrenda. Dije, a ver si me alcanza de perdido para la gasolina para regresar. Y cuando abro el sobre empiezo a contar el dinero, y era la mitad de lo que yo necesitaba pagar. Y salgo del baño y viene un hermano pentecostal, ungido, lleno de Dios, y me da un saludo pentecostal. ¿Sabe cuál es el saludo pentecostal? Con una ofrenda en la mano. Y me la da y me voy al baño otra vez. Y cuento uno, y era la otra mitad de lo que necesitaba. Y ahí me puse a llorar y le di gracias a Dios. Y salgo y viene otra ancianita pentecostal y me dice, Dios le bendiga. Y digo, gloria a Dios. Y me voy otra vez al baño. Para no hacérselo más largo, después de haber juntado todas las ofrendas que me dieron, yo tuve para sacar mis diezmos de todo lo que me dieron. Aunque estaba en necesidad y el lunes tenía que pagar, saqué la 10ª parte de lo que me dieron, de todo, de cada centavo. Eché gasolina, y cuando regresé a casa tenía intacto el dinero que tenía que pagar al otro día, ese domingo en la noche. Así obra la fidelidad de Dios. Cuando nosotros confiamos y dependemos de Dios, no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Dios usa al hombre, Dios usa cuervos, Dios usa muchas cosas. Si Dios usa un burro, una burra, que no use a alguien más. Yo no sé cuántos quieran venir a este altar en los próximos minutos y decirle al Señor, te entrego mis necesidades. Todos tenemos necesidades. No se haga el fuerte, no se haga el duro, véngase. Todos tenemos necesidades, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con las finanzas, con enfermedades. Todos, véngase.